Edo. Gracias, señor presidente. En este tema es fácil hacer demagogia. Es fácil desde la derecha acusar a la izquierda y decirles: ustedes son los que quieren largar a los asesinos seriales. Y es fácil acusar desde la izquierda a la derecha y decir: ustedes quieren meter presos a los chiquitos inocentes. Y este tipo de extremismos absurdos o estúpidos son los que finalmente dejan prisionero al sentido común y dejan prisioneras a las instituciones. Porque si es verdad que hay unos señores diputados que quieren largar a los asesinos seriales, y si es cierto que otros diputados quieren meter presos a los chiquitos inocentes, entonces lo que está claro es que el conjunto de los diputados son unos inimputables, son unos irresponsables y son gente que no trabaja. Si los temas son tan básicos y tan elementales, entonces es evidente también que las soluciones tienen que ser básicas y elementales. Entonces es muy fácil, porque se puede poner una pena de 1000 años y con eso se acaban todos los problemas, o se puede hacer como dicen los abolicionistas máximos, que como todavía la sociedad no ha progresado lo suficiente, lo que tenemos que hacer es no hacer nada y esperar a que cuando la sociedad mejore, entonces sí poner penas. Acá ya entramos en una discusión un poquito más sensata, que es la discusión entre cierto grado de abolicionismo y los que creemos que mientras la sociedad no progrese de manera extraordinaria, es mejor que por el momento no nos maten los asesinos por la calle. Y ahí se va llegando a un camino del medio, que es un camino de razonabilidad, que es el que debieran recorrer y recorren, creo, de alguna manera, con sus vaivenes, las instituciones. No siempre. En el día de ayer, por ejemplo, señor presidente, a las 11 de la mañana, yo, que soy un diputado de la Nación, no podía hacerme con los despachos de la Comisión de Legislación Penal que teníamos que votar a la tarde. Sin embargo, había muchos que creían que como este era un tema importante, había que tratarlo sobre tablas. Pedí que por lo menos me dieran los despachos de mayoría, a ver de qué se trataba lo que teníamos que votar, porque nuestro bloque no tiene representantes en la Comisión de Legislación Penal. Eso lo pude ver, y pude llamar por teléfono a un penalista importante a ver qué le parecía. Y muchas de las cosas que estaban allí me dijo que le parecía que eran un disparate. Y entonces, señor presidente, cuando se discutió el tratamiento sobre tablas ayer, voté en contra, y por un voto, que tal vez haya sido el mío, o cualquiera de los otros, no se pudo tratar ayer sobre tablas el proyecto. Algún favor le hicimos los que votamos en contra al país, porque nos evitamos que se aprobara el artículo 14 bis, que afortunadamente ahora se ha eliminado. Sin embargo, como la realidad es simple y elemental, hay algunos comunicadores sociales, de esos de los buenos y los malos, de los blanco y negro, que se pasaron insultando a los diputados que querían tener más de 3 horas de tiempo para estudiar una modificación al Código Penal de la República Argentina. Y los mismos sujetos se pasaron insultando a algunos diputados por el sencillo motivo de que no pensaban lo mismo que ellos. Y así han insultado, por ejemplo, a la diputada Balbo, que hizo un Diputada Falco, que hizo un sesudo informe en disidencia absolutamente serio, respetable e importante. Si vamos a legislar, ya que estamos hablando de legislación penal bajo emoción violenta, y si vamos a dejarnos llevar por las posiciones demagógicas y extremistas
de alguna gente que busca rating o que buscan otras cosas. Entonces lo que podríamos hacer es irnos todos de acá y poner a un solo señor, un comunicador de estos, que se puede cortar un poco los bigotes a los costados, le queda un poquito en el medio y viene y nos gobierna a todos. Entrando al tema de discusión de hoy, entrando a la discusión de los proyectos de hoy, que ahora sí hemos tenido por lo menos 24 horas para leer, queremos manifestar que nosotros estamos absolutamente consustanciados con la idea de no dar libertades anticipadas a delincuentes peligrosos que ponen en peligro a los ciudadanos honestos en la República Argentina, como lo hemos dicho y como lo hemos votado en la anterior sesión en la que tratamos estos temas. Sin embargo, vemos la propuesta del artículo 55, que habla de la sumatoria de penas para todo tipo de delitos, con un máximo de 50 años. 50 años de prisión. Algunos nos pueden decir, bueno, pero eso no está mal, porque en Estados Unidos suman las penas y a algunos tipos les ponen unas penas de 300 años. ¿Qué quiere decir esto, señor presidente? A mi modesto criterio, lo único que quiere decir es que en inglés también se pueden decir estupideces. El tema de los 50 años del artículo 55 para todos los delitos es lo que algunos penalistas versados, mucho más que yo, que no soy nada versado en estos temas, llaman derecho penal simbólico. Si lo pasáramos al lenguaje callejero, algunos le dirían derecho penal para la tribuna. ¿Por qué, señor presidente? Porque, por ejemplo, me preguntaba este penalista a quien yo consultaba, si un señor comete 18 robos, ¿cuál es la escala que tiene el juez para aplicarle de acuerdo con este criterio? ¿Un mínimo de 1 año? ¿Un máximo de 50 años? Con este sistema de endurecimiento de penas, ¿cuánto va a aplicar el juez en la realidad? ¿Va a aplicar 49 años porque cometió 18 robos? No, señor presidente, probablemente aplique 4 o 5 años. Entonces, la famosa pena de 50 años vemos que se convierte más en símbolo que en realidad. Y nos parece que eso tampoco es razonable como mecanismo de inteligencia sistémica del Código Penal. Estamos de acuerdo con la sumatoria de penas, no estamos de acuerdo con el monto de 50 años. Esos 50 llevan a otros muchos años, que es en el artículo 13, que para guardar proporcionalidad, porque se cree que en el derecho penal es más importante la proporcionalidad que la razón, para que haya libertad condicional, alguien tiene que estar preso, cuando se esté condenado a penas perpetuas, tiene que haber estado preso 35 años. El número actual es de 20 años, y a nosotros nos parece que sí es razonable que algunos delitos muy graves no generen libertad condicional. Se podría elevar esa cifra tal vez a 25, pero 35 años, como han dicho varios diputados, probablemente colisione con las normas constitucionales de reinserción social. En el artículo 14 aparece un problema, que es el problema de decir que no se va a conceder libertad condicional en una cantidad de delitos de los que resultare la muerte. Y acá también he consultado a los penalistas, porque yo no soy ducho en estas cosas, como digo, y les he preguntado qué quiere decir resultare en el derecho penal. Resultare quiere decir que no es lo que querían hacer, sino que sucedió la muerte. Entonces, señor presidente, vemos que se ha incorporado en el proyecto de mayoría a esta modificación del artículo 14
el artículo 165, que es el robo del que resultare muerte. Entonces tenemos el caso de un chico que está robando a alguien en la calle, el robado sale corriendo, lo pisa un auto, y entonces el chico no sería pasible de libertad condicional. Este tipo de resultado, señor presidente, me parece que es fruto del apresuramiento y me parece que no tiene ninguna relación posible con la razonabilidad. Hay otros delitos que especialmente el Código ha querido penar con mayor severidad, porque son delitos que conllevan un peligro muy grave para la sociedad. Es el caso del secuestro del que resultara una muerte. En este caso el Código ha agravado la pena, no ahora, el Código vigente ha agravado la pena y ha puesto penas de prisión perpetua. A lo mejor es razonable que estos delitos especialmente peligrosos por generadores de muerte, con cierta lógica, tengan la condena de no ser merecedores de libertad condicional. Pero esto me parece, a mí me hubiera gustado, a nuestro bloque le hubiera gustado que haya sido estudiado y que algunos especialistas nos hubieran dado un poco más de ilustración al respecto. De todas maneras, parece razonable que no sean pasibles de libertad condicional los que mataran para ocultar otros delitos, los que mataran como resultado de abusos sexuales o los que mataran como consecuencia de secuestros, por lo cual en particular vamos a proponer alguna modificación quitando el 165 del artículo 14, pero aceptando el resto, aunque nos hubiera gustado, como decía, tener mayor información al respecto. En relación al artículo 15, no tenemos objeciones en la modificación que se propone, y en relación al artículo 124, que menciona un caso especialmente horroroso, que es el de las violaciones de las que resultaren muertes, nos parece, como decía el diputado Damiani, que cuando la muerte no haya sido de ninguna manera prevista o intencional por parte del delincuente, no debería tener la misma pena que es la pena perpetua, de prisión perpetua que se sugiere acá. De manera tal, señor presidente, que con estas observaciones y haciendo una defensa de los que actuamos de acuerdo con nuestra conciencia y pensando en la responsabilidad de ser diputados nacionales y con la absoluta tranquilidad de no ser en lo más mínimo cómplice, ni siquiera amigo, ni siquiera proclive a las actividades delictivas que estamos buscando combatir, nosotros vamos a votar algunas de estas cosas a favor y otras cosas en contra, haciendo un equilibrio que busca defender los derechos humanos de los delincuentes y mucho más los derechos humanos de las víctimas. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra